Desde el principio del tiempo, cuando la tierra aún respiraba la inocencia de su creación, un eco estremecedor cruzó los cielos. No fue trueno ni relámpago, sino una voz, antigua como la eternidad, que preguntó: ¿por qué el hombre busca tocar lo que pertenece a los cielos? Fue entonces cuando comenzó la historia de una caída que partió el universo en dos: la de los vigilantes, los ángeles que abandonaron su morada para descender entre los mortales. Sus ojos contemplaron la belleza de las hijas de los hombres, y en lugar de adoración, nació el deseo. Bajaron con fuego en sus alas, pero el fuego se tornó oscuro. Se posaron sobre montes, sobre valles, sobre los pueblos que no sabían aún lo que era el miedo, y allí, bajo el cielo puro, sellaron un pacto que jamás debió existir. 200 ángeles juraron juntos en el monte Hermón, pronunciando palabras que resonaron como un juramento de ruina. El líder, Semja, temía ser el único en cargar la culpa, pero todos respondieron al unísono, encadenando su destino. Tomaron mujeres humanas, no pidieron permiso, no buscaron bendición. Las tomaron, las poseyeron, y de esa unión prohibida nacieron los gigantes, los nefilim, mezcla de luz profanada y carne caída. Eran altos, voraces, insaciables. Caminaban sobre la tierra como sombras vivientes, devorando hombres, animales y esperanza. Y así, el mundo que Dios había tejido con orden y pureza se llenó de corrupción, ruido y sangre. Pero entre las páginas olvidadas del tiempo se oculta un misterio que pocos se atreven a mirar. ¿Qué fue de las mujeres? ¿Fueron víctimas o cómplices de aquella rebelión celestial? Muchos las imaginan inocentes, seducidas por la gloria del cielo. Pero los libros antiguos, los escritos de Enoc y Jubileos, revelan una verdad más oscura. Aquellas mujeres aprendieron de los caídos secretos prohibidos, fórmulas para encantar, artes de seducción, alquimia, hechicería y el poder de manipular con belleza. Los vigilantes les enseñaron el uso del metal para la guerra, el arte de embellecer el rostro para dominar el deseo. Lo sagrado se volvió herramienta de destrucción. Ellas no fueron solo presas, fueron portales. Portales por donde la oscuridad encontró un cuerpo para habitar. Con sus manos moldearon armas, con sus palabras enseñaron a otras, y con sus vientres dieron a luz al caos. La corrupción se esparció como humo. Ciudades enteras se contaminaron. Lo puro fue mezclado, lo santo profanado, y en medio de todo, el cielo guardaba silencio. Dios observaba, no con ira inmediata, sino con la mirada de quien conoce el final antes del principio. Veía las alianzas tejidas en la sombra, las risas de los gigantes, las lágrimas de los inocentes, los corazones humanos seducidos por un poder que no comprendían. Y cuando la maldad llenó toda la tierra, cuando la línea entre el cielo y el infierno se volvió indistinguible, el Altísimo habló. Basta. Esa palabra fue como un trueno que partió el silencio del cosmos. Entonces, 4 arcángeles recibieron órdenes: Miguel, el guerrero; Gabriel, el mensajero; Rafael, el sanador; y Uriel, el portador de la luz. Cada uno descendió con una misión. Miguel debía encadenar a los jefes de la rebelión. Gabriel debía quebrar la violencia que los caídos habían enseñado. Rafael debía sanar la tierra, y Uriel debía revelar la verdad. No venían con piedad, sino con justicia. El juicio comenzó con los vigilantes. Miguel los apresó y los arrojó a prisiones de oscuridad, cadenas forjadas no con hierro, sino con la voluntad divina. Pero la sentencia no terminó ahí. Las mujeres que habían compartido su corrupción fueron también halladas culpables. Habían recibido revelaciones sagradas para usarlas en el mal. Sus corazones se volvieron templos profanos. Miguel fue enviado una segunda vez. Su espada brilló como un relámpago sobre la tierra. Las ciudades contaminadas ardieron, los nombres fueron borrados, los linajes desaparecieron. El viento sopló y solo el polvo recordó sus rostros.
No fue venganza, fue limpieza, una purificación que dolía, pero necesaria para preservar el futuro. Imagina el llanto de aquellas mujeres cuando vieron caer a sus hijos gigantes. Gritaron al cielo, clamaron por misericordia, pidieron a los ángeles caídos que intercedieran por ellas. Pero los caídos, impotentes y encadenados, suplicaron a Enoc: ruega por nosotros. Y Enoc llevó el ruego ante el Altísimo, pero la respuesta fue un silencio que heló el alma del universo. Jamás intercederé por quienes abandonaron el cielo. Sus mujeres no tendrán herencia ni memoria. Serán como árboles arrancados de raíz. El eco de esa sentencia aún resuena. Las lágrimas de aquellas mujeres se mezclaron con la tierra, y el polvo que cubrió sus cuerpos se volvió advertencia eterna. Ellas habían despreciado el orden divino, prefiriendo poder sobre pureza, conocimiento sobre obediencia. Cuando el juicio llegó, no corrieron a Dios. Prefirieron morir con los gigantes antes que volver a la luz. Y así, Miguel, el mismo que defiende a los justos, fue también el ejecutor del fin. Lo que parecía crueldad era, en verdad, protección. El mal no podía seguir multiplicándose. Dios no estaba destruyendo por ira, sino preservando la promesa que un día redimiría al mundo. A veces, la justicia divina se viste de fuego para que la misericordia futura tenga donde nacer. Entre las cenizas de aquel tiempo oscuro, una chispa aún ardía. Un hombre, solo entre millones, guardaba pureza en su linaje y en su corazón. Su nombre era Noé. Mientras los hombres se mezclaban con lo impuro, él permanecía separado. Mientras el mundo se deleitaba en el pecado, Noé caminaba con Dios. Su fe lo distinguió, su obediencia lo protegió. Y cuando los cielos se abrieron para derramar juicio, también se abrieron para ofrecer refugio. El arca no fue solo madera flotando sobre las aguas, fue un altar navegante, un recordatorio de que la santidad aún podía habitar entre los hombres. Mientras los truenos rugían, Noé escuchó la voz del cielo: entra tú y tu casa, porque solo en ti he hallado justicia. En ese instante, la línea fue trazada. El mundo antiguo, corrompido por alianzas prohibidas, sería borrado, y un nuevo amanecer nacería de la fidelidad de uno solo. Pero la historia no terminó con el diluvio. Las aguas descendieron, la tierra respiró de nuevo, y el silencio cubrió lo que antes fue grito y furia. Sin embargo, el eco del pasado siguió vivo en la memoria invisible del alma humana. Los antiguos pecados ya no caminaban con cuerpos de gigantes, pero su sombra espiritual seguía rondando los corazones. Aquello que comenzó con las esposas de los ángeles caídos no fue solo una historia antigua, sino un patrón que se repetiría, disfrazado, en cada generación. Porque el mal no siempre llega con alas oscuras ni con fuego en las manos. A veces llega con belleza, con promesas de conocimiento, con palabras dulces que insinúan poder. Así comenzó la caída, y así sigue obrando hasta hoy. Las mujeres de los vigilantes fueron las primeras en abrir la puerta, pero muchos después siguieron los mismos pasos, buscando lo que Dios había prohibido, creyendo que podían tocar lo divino sin quemarse. Ellas representan algo más profundo que carne y nombre. Representan el alma humana cuando busca lo sobrenatural fuera del propósito de Dios. Son símbolo de aquellos que se inclinan ante la sabiduría sin obediencia, del corazón que desea poder más que pureza, del espíritu que se une a fuerzas que prometen luz, pero engendran oscuridad. Y mientras esas alianzas no se rompan, el mismo patrón de corrupción seguirá respirando en la tierra. Hoy no hay montes donde los ángeles hagan pactos visibles, pero hay mentes donde los pensamientos caídos aún susurran. Hay hogares donde la seducción espiritual se disfraza de amor, donde la ambición se reviste de fe, donde las prácticas que Dios condenó se justifican con el nombre de la libertad. Y así, las antiguas alianzas renacen, invisibles, pero reales. Por eso, este relato no es solo historia, es advertencia, es espejo. Es un llamado a mirar dentro de uno mismo y preguntarse:
¿Con qué he hecho alianza? Tal vez no con un ángel caído, pero sí con un hábito que me domina, con una voz que me aleja de la verdad, con una promesa que brilla por fuera y pudre por dentro. El Altísimo sigue observando, como en los días de Enoc. Pero ahora no envía a Miguel a destruir, sino a defender. Ya no desciende con fuego para consumir, sino con gracia para restaurar. El juicio sigue siendo real, pero la puerta de la misericordia aún está abierta. Lo que entonces fue arrancado de raíz para preservar el futuro, hoy puede ser arrancado del corazón para restaurar el alma. Cada persona lleva dentro una casa espiritual. Algunas habitaciones están llenas de luz, otras cubiertas de polvo antiguo. Y en esas sombras, a veces se esconden las alianzas de ayer, pensamientos, culpas, deseos, heridas, prácticas que el alma tolera, pero que el Espíritu de Dios anhela limpiar. No siempre se ven, no siempre se oyen, pero están ahí, respirando en lo profundo, esperando el día en que sean confrontadas. Y cuando ese día llega, Dios no viene con destrucción, sino con verdad. La misma verdad que estremeció los cielos en los días de Enoc hoy se pronuncia sobre cada corazón. Todo lo que nació de la unión con el mal debe ser cortado, no para castigar, sino para liberar. Porque lo que Dios destruyó una vez no fue por odio, sino para que la vida siguiera. El alma que elige romper sus alianzas oscuras se convierte en un nuevo Noé. Construye su arca en medio de un mundo que se ahoga en confusión. Cada renuncia es una tabla, cada oración un clavo, cada acto de obediencia una gota de brea que sella las grietas. Y cuando el diluvio de este tiempo, hecho de miedo, orgullo y deseo, golpea, esa alma permanece, no por fuerza, sino por fidelidad. Dios sigue buscando corazones puros, no perfectos, sino dispuestos. Corazones que digan sí aunque el mundo se ría, que caminen con Él aunque todo alrededor parezca caer, porque el patrón de destrucción también tiene su reflejo de salvación. Mientras los caídos se rebelaron juntos, los fieles también se levantan juntos. Cada generación tiene sus vigilantes y sus Noés, sus alianzas con las tinieblas y sus pactos con la luz. La historia se repite, pero también la esperanza. Si hoy sientes el peso de algo que no puedes nombrar, si reconoces puertas abiertas a lo que sabes que no viene de Dios, escucha la voz que una vez hizo temblar los cielos. Rompe, cierra, renuncia. No temas al fuego de la purificación, porque ese fuego no destruye al que ama la verdad, solo consume lo que impide que brille. Así como Miguel purificó la tierra, el Espíritu Santo limpia ahora las almas, no con espada, sino con ternura. Lo que antes fue juicio, hoy es gracia y consuelo. El mismo Dios que arrancó el mal promete ahora plantar justicia, y cuando todo sea revelado, su voz volverá a resonar, no con condena, sino con paz. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Esa promesa, más fuerte que el diluvio, sigue venciendo al abismo. Si alguna vez te sientes lejos o marcado por tus errores, recuerda, el Dios que juzgó también fue quien levantó el arco iris, recordando que la misericordia siempre vence. Los nombres del pasado se borraron, pero su advertencia permanece. No toda luz viene de Dios, pero toda oscuridad se disipa cuando pronuncias su nombre. Por eso, calla, mira dentro de ti, y deja ir lo que aún te ata. La batalla antigua sigue viva, y el alma que elige la pureza se convierte en refugio y arca. Cuando la noche se apague y amanezca la eternidad, comprenderás que todo dolor fue amor, que incluso el silencio de Dios era obra suya. Porque el mayor milagro no fue destruir el mundo, sino que el cielo aún desea habitar en nosotros.